Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro. Vamos a ver las preguntas de la semana 17 del ciclo ordinario 2017-2. Comencemos. Pregunta 1. Espacio, se da en una situación de crisis económica grave caracterizada por una disminución generalizada y sostenida en el tiempo, tanto de la producción como del consumo, y va acompañada del alto grado de desempleo y continuos cierres y quiebres de empresas. Un ejemplo típico es el de los años 1930, una grave crisis económica global en los países industrializados, que fue especialmente grave en Estados Unidos, donde el PBI se redujo en un 35% y la tasa de desempleo llegó al 25%. Alternativas: recesión A, B, depresión, C, recuperación, D, crecimiento y E, auge. Muy bien, como deben haberlo ya resuelto, la respuesta es la B, depresión. La depresión económica se considera como una forma extrema de recesión económica. La principal diferencia entre recesión y depresión, ¿ya?, es que la recesión es una desaceleración pasajera dentro de un ciclo económico. En cambio, la depresión es el punto más bajo de este ciclo económico, donde no hay desempleo, ¿ya?, hay un gran desempleo, el PBI cae, toda la cuestión social, es decir, los reclamos, las luchas, se intensifican y la economía ha caído. No puede ser auge porque es todo lo contrario, la depresión es la cima con S, la cima con C es el auge, el punto más alto de una economía donde todo lo que se produce se vende, todos están trabajando, la economía va bien. En cambio, viene después del auge, ¿ya?, vendría una recesión, que es una caída, ¿ya?, de la economía, como dice, es una caída momentánea, una deceleración pasajera de la economía, pero la recesión, si no se controla, llega hasta depresión. Y obviamente la recuperación es después que tenemos una recesión o una depresión, la economía comienza a crecer. Y el crecimiento, ¿ya?, es un sinónimo de recuperación, o es parte de la recuperación y el auge, ¿no? 2. Comparar la economía con los países de la región es un aspecto muy ilustrativo. Así, Macroconsult analiza el comportamiento del espacio, señalándolo como un buen resumen de la productividad media laboral, es decir, la capacidad de generar riqueza y bienestar material de las poblaciones. De esta manera, muestran que en el periodo 2000 a 2015, el Perú avanzó a un ritmo de 5,9%, el más alto entre los 7 países más grandes de la región. Entonces, como alternativas tenemos A, PBI real, B, PBI nominal, C, PBI per cápita, D, IDH, E, PNB. Entonces, la respuesta, como ya ustedes deben haberlo resuelto, es la C, el PBI per cápita. ¿Por qué? ¿Ya? Porque estamos diciendo comparar la economía de un país con los de otros países, tendrías que hallar el PBI per cápita, es decir, el PBI total, el PBI que es la riqueza que se produce en una región, el total de productos de bienes y servicios finales que se produce en una región, ¿ya?, tanto de las empresas nacionales como extranjeras, ese es el PBI, entre el número de población, el número de pobladores, para sacar cada poblador cuánto colabora en el PBI, en esa riqueza de ese país. Entonces, eso es lo que muestra o analiza el comportamiento del PBI per cápita, ¿ya?, porque habla de la riqueza de un país y el bienestar de su población, entre el número de pobladores. El PBI real muestra otra cosa. El PBI real lo que muestra es el PBI quitando la diferencia de la inflación por los precios, utilizando un precio constante en un determinado periodo, mientras que el PBI nominal simplemente agarra los precios con inflación, utilizando el precio de los bienes en ese momento, ¿ya? Y el IDH es el índice de desarrollo humano, el cual no está hablando acá porque el IDH es el PBI más indicadores de calidad de vida,
que no se mencionan en la pregunta. Y el PNB es otro indicador macroeconómico de la semana 16, que es el Producto Nacional Bruto. 3. El término espacio comenzó a usarse ampliamente a finales del siglo XX, al igual que los avances en las telecomunicaciones, los métodos de transporte y la legislación extendida de los acuerdos de comercio internacional y la regulación financiera incrementó el comercio internacional y la inversión extranjera en el mundo. En particular, después del colapso de la Unión Soviética, muchas naciones y organizaciones internacionales como la OCM, la Organización de Comercio Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, apoyó las iniciativas del mercado libre que disminuyeron el papel económico de cada nación-estado para, a cambio, impulsar una economía de interdependencia y globalizada. Por otro lado, no se refiere específicamente a los procesos universales de la globalización que han reducido la independencia de muchas naciones. En lugar de eso, frecuentemente es citada para referirse a las actividades económicas que los países pueden tomar internacionalmente, como firmar un acuerdo de comercio para tratar o promover las relaciones económicas entre dos o más naciones. Alternativas: globalización e internacionalización. B, mundialización e internacionalización. C, internacionalización, globalización. D, regionalización, globalización. E, integración, internacionalización. ¿No? Entonces, la alternativa, como ya deben haberlo visto, es la A, globalización internacional. El término globalización comenzó a usarse a finales del siglo XX. La globalización ya se refiere a procesos donde las naciones rompen sus barreras, rompen sus fronteras para poder comercializar libremente. ¿Ya? En cambio, la internacionalización, ¿ya?, por otro lado, muestra de una manera las características de desarrollo de las actividades fronterizas, ¿ya? Es decir, la internacionalización es del momento que hay más comercio internacional entre países a través de su frontera, es decir, se generalizan los flujos y los intercambios de todo tipo, ¿ya? ¿Por qué no puede ser mundialización? Porque el término mundialización hablamos del mundo entero y no tiene que ver con el comercio internacional, ¿ya? ¿Por qué no hablamos de regionalización? Lo que es todo lo contrario a la regionalización es la globalización, donde no hablamos de grupos o segmentos regionales, sino hablamos de comercio internacional, ¿ya? Y la integración es un término progresivo donde las fronteras se caen y donde hay más comunicación internacional y por ende se da la globalización, pero se da de manera paulatina, es un proceso. Por eso la respuesta es la A. 4. Los efectos económicos del último fenómeno del Niño aparecen devastadores por la magnitud de los daños ocurridos en comparación a los de 1983, de 1997 y 98, no solo por los 107 fallecidos, más de 160.000 damnificados, 1 millón de afectados y miles de puentes destruidos, ¿ya? Sino también y miles de kilómetros dañados, 3 veces más que en el 97 y 98, 2.500 kilómetros versus 720 aproximadamente, y los centenares de puentes destruidos, sino también por el impacto de las actividades productivas. Sectores como la agricultura, pérdida de cultivos, comercio exterior, minería y las MIPES han sufrido, incluyendo el incremento de los costos de transporte y logísticos. La educación ha perdido horas de estudio recuperables, también locales e infraestructura. El sector salud tendrá la labor adicional en el control de epidemias por agua emposada, descomposición, insectos y plagas que acechan. Las cifras de reconstrucción no se conocen, algunos mencionan que hasta hablamos de 15.000 millones de dólares. El niño costero afectará nuestro crecimiento este año, que no será del 3%, que no será del 3% a menos de 2%, más o menos, ¿ya? Esto es fuente de Perú 21, ¿ya? De acuerdo al texto citado, esta crisis se debió a causa de A, razones exógenas o causas exógenas y económicas. B, causas endógenas
y la sub y sobreproducción. C, causas internas naturales. D, externas económicas. E, exógenas naturales. Como ya han visto, ¿no?, esto tiene una respuesta realmente sencilla. La respuesta es la E. La causa, ¿ya?, de estos desastres son efectos de desastres naturales, los cuales son razones exógenas o naturales. Las razones endógenas son razones propias de la economía, ya como la sobreproducción, la subproducción, ya como razones que nosotros podemos manejar en la economía y que deberíamos manejar. Las razones exógenas como terremotos, inundaciones, fenómeno del Niño, ¿ya?, son razones que nosotros no controlamos y por eso se le llama exógenas o naturales, que podemos de una u otra manera prepararnos para ellas, pero no podemos simplemente intervenir en ellas. Podemos calmar, podemos aminorar los efectos, pero no podemos controlarlas como así podemos las razones exógenas o económicas, propias de la economía. Entonces, por eso no es endógena, no hablamos de sobreproducción o subproducción, que son razones totalmente endógenas. Las razones externas no existen, son razones exógenas y las razones exógenas son naturales, no son económicas. Las razones endógenas son económicas. Pregunta número 5. Fenómeno dinámico que consiste en un gradual y progresivo acercamiento de dos economías con el objetivo último de una completa unión económica. Los distintos grados son zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica. El aumento del mercado supone la aparición de economías de escala por un efecto de polarización. De acuerdo al enunciado, estamos hablando de... Listo, chicos, y es globalización, internacionalización, mundialización, integración económica, y podemos poner hasta una tercera opción, ¿no? Podemos poner capitalización, pero obviamente ya sabemos que sería un distractor. La respuesta, como ya lo deben haber hallado, es la D. El proceso al cual estamos haciendo referencia en las líneas arriba es la integración. La integración económica busca gradualmente y progresivamente el acercamiento de las economías hasta volverlas una. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, como su nombre lo dice, son Estados Unidos de Norteamérica. Son como países en pequeño, son países chicos, pero todos subordinados a uno solo. Ese es el final de una integración económica. Es el camino que tiene la Unión Europea. La Unión Europea está a un paso de la integración total, ¿ya? Entonces, la integración sería la respuesta. Globalización no es, porque es un concepto donde sí se caen economías, pero se negocia a nivel internacional y mundial. La internacionalización es que a través de las fronteras se fluya más rápidamente el comercio internacional y los flujos. La mundialización, estamos hablando de una relación de manera global, pero solamente comercial en todo caso, ¿no? Y la capitalización, estamos hablando de, digamos que una fase del capitalismo donde un país, una región, mejora sus niveles de capital de negociación o interno, ¿ya? Entonces la respuesta es la D. La 6. Las fases de los ciclos económicos son auge, ¿ya?, recesión B, depresión C, de recuperación. Y en el lado derecho, en la columna derecha está 1 romano, características de 1, un fuerte desempleo, la incapacidad de consumo, la reducción de la producción, se reducen los créditos y las reservas bancarias, bajan los salarios afectando la demanda. En 2 romanos están las otras características, por ejemplo, crece la producción, desciende el paro, aumenta el empleo, la renta aumenta y las expectativas se hacen favorables. El aumento se incrementa junto con la inversión y la capacidad productiva. 3 romanos, otras características, la recuperación es general en todos los sectores de la economía. Hay empleo y no existen recursos ociosos. Se encarece la mano de obra y las materias primas por las demandas de la producción. Los precios aumentan por el aumento de la demanda de mercado y mejoran las expectativas del empresario y del consumidor. 4. Más características, se frena la inversión y muchas empresas dejan de ser rentables. Los salarios se mantienen algún tiempo y luego bajan por el cierre de las empresas. El desempleo afecta el consumo
y la producción de los bienes. El final de la recesión es haber llegado al punto inferior del ciclo. ¿Cuál es la alternativa correcta? Es la combinación de esto. ¿Ya? Veamos. Auge. Identificamos primero al auge. ¿Ya? El auge es la recuperación general en todos los sectores de la economía. Hay empleo y no existen recursos ociosos. Se encarece la mano de obra y las materias primas por la demanda de producción. Los precios aumentan por el aumento de la demanda en el mercado. Entonces, el auge es 3 romano. A es 3 romano. Y no tengo que realizar mayor búsqueda porque la única respuesta que tiene 3 romanos es la C. Pero vamos a resolverlo. La B, la recesión, ya, se frena la inversión y muchas empresas dejan de ser rentables, los salarios se mantienen algún tiempo y luego bajan, el desempleo afecta el consumo y la producción de bienes, y el final de la recesión te está diciendo que es, ya, esto, es haber llegado al punto inferior del ciclo. Entonces la B es la 4, te lo dice ahí en las características. Entonces tenemos que hallar la depresión y la recuperación. Hallemos la depresión. Un fuerte desempleo, la incapacidad de consumo, la reducción de la producción, se reducen los créditos y bajan los salarios. Definitivamente la C es la 1. Y por default, ya la D es la 2. Crece la producción, desciende el paro, aumenta el empleo, la renta aumenta y las expectativas se hacen favorables. Por eso la respuesta es la C. 7. De acuerdo a la teoría señalada en la separata, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Un ciclo consiste en un periodo de expansión y otro de recesión o contracción con respecto al PBI potencial. Las crisis económicas... A ver, resolvamos de una vez eso. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Un ciclo consiste en un periodo de expansión seguido de otros periodos de recesión o contracción con respecto al PBI potencial. Entonces, es verdadero. ¿Ya? Las crisis económicas son grandes perturbaciones en el equilibrio económico caracterizadas por una contracción, recesión de la economía. La economía sí son grandes, las crisis económicas son grandes perturbaciones en el equilibrio económico que se caracterizan por la depresión y el desarrollo económico es aquel aumento en la producción, ¿ya? Pero no es, acá dice que hay una contracción, ¿ya? Una recesión. No hay recesión. Una crisis económica hay depresión. Eso es falso. El crecimiento económico se mide por la variación porcentual del PBI, ¿ya? Ok, el crecimiento se mide por el PBI, por la variación del PBI, cierto. El indicador macroeconómico que mide el crecimiento es el PBI, verdadero. El desarrollo económico es aquel aumento en la producción, pero también de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, ¿ya? Miren, el desarrollo económico es aquel aumento de la producción, pero también de la calidad de vida en general, no de la exportación tradicional y no tradicionales. Acá falta el desarrollo, el incremento de lo que llamamos calidad de vida. Entonces esto es falso. La respuesta sería la B. 8. La se considera como la madre de todos los desperdicios, ya que provoca todos los otros. Nos encontraremos con un consumo derrochador de mano de obra y de servicios públicos y pensaremos en invertir en nuevas maquinarias o sistemas a pesar de no ser necesario. No podemos seguir pensando en estos mitos. La máquina no puede desperdiciarse o tenemos que utilizar nuestros recursos a tope, sin haber analizado cuidadosamente la situación. La clave reside en proponer un abanico de productos y servicios, pero producir según la demanda del cliente. La idea será siempre conseguir una producción ajustada, kit, just in time, justo a tiempo, ¿ya? Es decir, cero inventarios, inventario cero, con una cadencia marcada de un takt time. Esto es de un blog de Caletec, es un blog de desperdicios relacionados sobre la producción, ¿ya? Entonces, hablemos de este enunciado. Tenemos como respuesta A, sobreproducción, B, subproducción, C, subconsumo, D, sobrecapitalización y E, sobreahorro. Sobreahorro no es un concepto de factores endógenos de la economía,
¿ya? Los otros sí. Pero ¿a cuál hace referencia esto? La sobreproducción, hay abundancia de bienes sin consumo, bajan los precios y se pierden las mercancías sin venderse. La respuesta es la A. A eso hace referencia. Dice que hay bastante producción, hay desperdicios, se derrocha productos y servicios y bajan los precios y se pierden las mercancías. La subproducción es todo lo contrario. Mientras que la subproducción produzco, oferto más de lo que el mercado necesita, en la subproducción oferto menos de lo que se demanda. Entonces también hay un problema. El subconsumo no es que oferto más, oferto lo que siempre ofertaba. El problema es que la demanda cae y por eso hay más productos en el mercado que no se consumen porque ya la gente no quiere o no tiene la capacidad para comprar, ¿ya? Como en el caso, por ejemplo, si tuviera que dejar un ejemplo, el caso de los conciertos musicales. Antes, hace unos años nada más atrás, todos los cantantes venían y había conciertos todos los meses, pero ya nuestra población se cansó de esos conciertos, ya no consume ese producto. Ahora, ¿qué están haciendo los cantantes para tratar de volver a entrar a ese mercado? Vienen de a 3, de a 4, ¿no? Por eso, en este caso, hubo subproducción en ese producto, ¿no? Y sobrecapitalización. La sobrecapitalización es que hablamos de que hay más productos en el mercado, pero el problema es que hay muchos capitales golondrinos, esos capitales a corto plazo, esos capitales que no son productivos, ¿ya? Lo que hacen es salen de la economía. Cuando una economía está mal, ¿ya? Lo primero que salen son los inversionistas y dejan un hueco en la economía de dinero porque se llevan todo ese dinero fuera del país, ¿ya? Todo eso son efectos endógenos de la economía frente a una crisis. Y la respuesta, como ya hemos dicho, es la A. Pregunta 9. La integración en bloques supone privilegiar el comercio por proximidad o contigüidad física, por lo que se establecen medidas, también tarifas o aranceles externos a los países no miembros. Por eso, es importante que los acuerdos firmados se respeten y que no tienda a privilegiarse más a unos países que a otros. De todos modos, las desigualdades internas existen, incluso en el bloque europeo, que es el más antiguo. Los mecanismos de integración económica se basan en diferentes convenios acordados entre los países para permitir un mayor grado de cooperación económica por la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias. Pueden distinguirse 1. A. Áreas de aranceles preferenciales. 2. Áreas de libre comercio. 3. Políticas proteccionistas. 4. Unión aduanera. Y 5. Mercado común. Entonces, analizando la respuesta, veamos, el área de aranceles preferenciales, según lo mencionado arriba, sí se menciona área de aranceles preferenciales, sí es verdadero. Áreas de libre comercio, también se menciona líneas arriba. Políticas proteccionistas, eso no se menciona, no habla de políticas proteccionistas, sino que hay preferencias por contigüidad, pero no habla de políticas proteccionistas, eso es falso. Unión aduanera, sí, donde hay aranceles externos iguales, se habla, y mercado común al hablar de la Unión Europea. La respuesta es la C. Pregunta 10. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha publicado su último reporte sobre Índice de Desarrollo Humano IDH, correspondiente al 2016, en el que da que el Perú ocupa el puesto 87 de 188 países, con un coeficiente de 0,740. En cuanto a los países de Latinoamérica, determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, según el cuadro. 1. Chile y Argentina lideran la tabla. 2. Perú supera a Venezuela. 3. Honduras y Haití ocupan los últimos puestos. Y 4. Ecuador está por encima del Perú. La respuesta, obviamente, está muy fácil. Chile y Argentina lideran la tabla. Verdadero. Chile y Argentina están liderando el ranking de Latinoamérica. Perú supera a Venezuela. Sí. Eso es falso. Venezuela supera a Perú, ¿ya? Según el ranking. Honduras y Haití ocupan los últimos puestos. Eso es cierto. 25-26 ocupan los últimos puestos. Y Ecuador está por encima de Perú. Eso no es cierto. Perú está un puesto por encima de Ecuador. Eso es falso. La respuesta es la B.
Bueno, chicos, esto es todo por la semana 17 del ciclo ordinario 2017-2. Los esperamos las siguientes sesiones para seguir revisando las preguntas del curso de Economía. Hasta luego.